Luego de una enorme presión para reanudar actividades, las empresas de los sectores de la construcción, minería y automotriz podrán hacerlo desde esta semana si es que cumplen con los lineamientos de seguridad sanitaria emitidos por el Gobierno de México. Primero deberán responder una autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria y la clasificación del riesgo de sus trabajadores, y en un plazo máximo de 72 horas, el IMSS responderá a su solicitud. El fin de semana, el presidente López Obrador señaló que no habrá muchos mecanismos de supervisión, que su gobierno confiará en la actitud responsable de las empresas y que las inspecciones se harán por sorteo. Además del lavado de manos constante y la sanitización diaria de instalaciones, las medidas incluyen medición de temperatura corporal al personal de control de entradas y salidas, establecer horarios escalonados y suministrar diariamente equipo de protección personal acorde al factor de riesgo, incluidos cubrebocas, lentes protectores y caretas. Las medidas dependerán del tipo de actividad que realice cada empresa, pero en general el personal no debe compartir herramientas ni tampoco objetos personales, y se debe sobre todo evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, además de mantener la sana distancia y usar mamparas y mascarillas cuando sea necesario. ¿Podrán las empresas cumplir con todos estos requisitos? ¿Es viable reiniciar actividades así y mantener la sana distancia en los centros de trabajo? Veamos qué opinan los panelistas de esta noche. Y hoy saludo con mucho gusto a Ana Villagrán, hasta la remota distancia, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, buenas noches. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, querido Martín? Bien, buenas noches, y aprovecho para agradecerte lo que dijiste el jueves y para darte el pésame por tu tiempo. Muchas gracias. Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás? Muy bien. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a los cuatro. Me da gusto verlos otra vez y verlos bien. Vamos a hablar sobre este tema. Ya viene la nueva normalidad, como se le ha dicho aquí en México, la reapertura de ciertos sectores. Estábamos viendo hace ratito el noticiero de Denise Merker y pues prácticamente ya en algunos estados la gente celebrando que haya de nueva cuenta la venta de alcohol, de cervezas en el norte de México. ¿Ustedes cómo ven? Hay quien dice que el gobierno de México, el federal, debería ser mucho más duro y poder supervisar de una manera mucho más autoritaria, entre comillas, si quieren llamarla así, este regreso a la nueva normalidad, supervisando los protocolos y demás. Lo cual parece medio difícil. ¿Cómo lo ves, Ana Villagrán? Lo veo que estamos viviendo un escenario construido en mentiras, Genaro. O sea, me preocupa muchísimo ver, desde el 1 de mayo el presidente venía diciendo que ya habíamos aplanado la curva, y por lo menos en 3 mañaneras el presidente le ha pedido a Hugo López Gatell que nos mienta en la cara a todos los mexicanos, diciéndonos por qué están diciendo que la curva ya se aplanó en el escenario de lo que hubiera sido y lo que es. Están comparando una gráfica que no existió nunca con algo que es, con cifras que ni siquiera son reales. Hoy en uno de los periódicos de circulación nacional están mostrando, por ejemplo, en abril 26 teníamos 14.677 confirmados de contagio en México. En mayo 18 tenemos 51.633, es decir, la curva no ha dejado de subir, o sea, nada de que se ha aplanado. Entonces, esta urgencia que tiene porque ya regresemos, lo entiendo en términos económicos, sé que mucha gente está sufriendo, sé que mucha gente se quedó sin trabajo, pero de nada va a servir todo el esfuerzo que llevamos de 2 meses cuando seguimos presentando altos niveles de contagio, cuando aún hay mucho desabasto en los hospitales y también mucha gente no encuentra un espacio donde ser atendido. Si la gente regresa a sus espacios de trabajo para enfermarse y acabar muriendo, porque entonces entre los lineamientos que presentó el gobierno federal, Genaro, tendría que estar el compromiso de que si te contagias de COVID, tanto tu patrón como el gobernador te van a asegurar un lugar en un hospital, dependiendo del lugar en donde vives, y te van a asegurar que vas a tener acceso a un ventilador por si tu caso se agrava. Esto no lo están señalando. Y también leí, por ejemplo, una opinión de un periodista de la prensa, de Jorge Adalberto Villasana, donde nos señalaba la curva se empezará a aplanar cuando los casos activos vayan a la baja, no como ahora que cada día son más. Cada uno de ellos será exponencial a 5 casos más. O sea, a lo que voy, están tomando decisiones como para darle gusto a algunos sectores probablemente. A ver, déjame interrumpirte y entonces preguntarte ahí, sí, si en efecto estos datos que tú estás presentando son tal cuales y estás viendo entonces un mayor número de contagios, que no se ha aplanado la curva y demás. Entonces tú, y ante la realidad de que ya viene una reapertura y que va a ser una reapertura también dependiendo de algunos municipios, de si se han presentado o no casos,
¿qué harías tú? O sea, ¿sí estarías más bien ordenando que la Guardia Nacional esté supervisando en las empresas que se cumplan con los protocolos? ¿Estarías, o lo que ha dicho el presidente, que va a confiar en la responsabilidad de las empresas y prácticamente de las autoridades locales? No, de entrada te diría yo, Genaro, esperarnos por lo menos a que acabara este mes. Yo no entiendo por qué la necesidad de empezar ya el 18 de mayo, cuando nos pudimos haber esperado otra quincena y llegar a final de mes y entonces empezar a reactivar algunos sectores. Pero yo creo que dadas las cifras que tenemos, sabiendo que las cifras no son totalmente las reales, porque ellos mismos lo han aceptado ya en varias declaraciones, porque están esperando a que el Consejo Técnico delibere de todos los muertos que tenemos cuántos son de COVID, es decir, las cifras se van a exponenciar. Yo creo que lo correcto sería esperarnos. Te voy a dar un simple ejemplo rápido. En la alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo, y esto pasa en todas las alcaldías, no solo en Cuauhtémoc, pero nuestros compañeros del área de servicios urbanos, que son los que podan los árboles, los que limpian la basura, no tienen suficiente material y no han tenido suficiente material durante trienios. Nunca alcanza el dinero para poder comprar. Ellos comparten el material como no tienes idea. Si ahorita regresan y entonces en 15 días ellos ya van a estar nuevamente en la calle exponiéndose, van a estar compartiendo el material, Genaro. Es muy terrible. Contrapunto, Ana, al de Ana Villagrán, querida Estefanía, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que el tema de la nueva norma. Uno, ya se está haciendo en otros países. Dos, el plan que se presentó implica 3 etapas. La primera etapa empieza el 18 de mayo. La segunda etapa va del 18 al 28, parece. Y la última etapa... No escucho bien, Estefanía. Sí, está un poco sucio el audio, está un poco sucio tu audio, como que se corta de repente. No sé si podamos tenerte mejor. Ya, a ver, intenta de nuevo. Bueno, decía que consiste en 3 etapas la nueva normalidad. Que una es del 18 de mayo, luego del 19 de mayo. Se está cortando un poco y es un poco inteligible. A ver, vamos mejor, escuchamos a Martín con un contrapunto y si quieres ahorita retomemos contigo. Es que no es exactamente un contrapunto, es más refrasear lo que dijo Ana, porque creo que tiene un punto muy válido, ¿no? Yo lo diría de una forma distinta. O sea, las razones por las cuales el gobierno y las empresas pueden exponer a los trabajadores a contraer el virus y eventualmente a morirse, tienen que ser muy fuertes, ¿no? Y eso no lo notas en el diagnóstico y tampoco en la manera en cómo se va a vigilar que se cumplan estos lineamientos. Porque efectivamente el presidente sigue apelando a la responsabilidad individual, lo que resulta paradójico de un presidente que se dice antineoliberal. El neoliberalismo a lo que apela, y eso lo vamos a hablar después, es a la responsabilidad del individuo frente a todo. Pero bueno, eso. Pero además, los lineamientos, como él lo dijo, bueno, van a ser autoevaluaciones, se van a sortear las empresas que se vayan a vigilar. Y eso, ok, puede estar muy bien, pero las razones por las cuales tú le pides a un trabajador de la construcción, de la minería o del sector automotriz, que el sector automotriz se abrió, nada más aquí por la presión de Estados Unidos, tienen que ser muy fuertes y tienes que, o sea, tú como Estado sí tienes que garantizar la vida y la seguridad de esos trabajadores. No estoy diciendo que agarres a los militares y los metas ahí, pero un Estado como México, ¿no? O sea, una economía como esta no puede ser que no pueda controlar 3 sectores y que no tenga la garra junto con los gobiernos estatales para que realmente se cumplan los lineamientos que, por decirlo así, son muy exhaustivos. Ahora, necesitamos dotar a las empresas de las herramientas y para que cumplan y también de las sanciones por si no cumplen. ¿Cómo lo ves, Encinas? Bueno, primero decir que faltan 12 días para que culmine la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y a un historiador israelí que ahorita anda muy en boga por sus libros, Yuval Noah Harari, le preguntaban qué era más eficiente, si la dictadura o la democracia para atender la pandemia por coronavirus. Y tendíamos a pensar que la dictadura, porque una sola voz podía decidir unilateralmente y eso generaba mayor eficiencia. Pero en democracias, el hecho de que haya contrapesos y de que no haya una voz única permite que si una persona se equivoca se pueda rectificar o que entre todos podamos decidir. Y creo que, por ejemplo, con el caso de los llamados municipios de la Esperanza, que efectivamente no van a entrar en funciones en su gran mayoría, hoy lo dieron a conocer en la conferencia de prensa, se hace patente esta realidad de la democracia, y es que
también desde la federación, desde los estados, pueden comprender mejor las particularidades de sus territorios y muchos de ellos decidieron mejor no arriesgar y posponer hasta que culmine la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y lo que hay que decir aquí es que México no es un islote y lo que va a pasar en las próximas semanas y días en México ya está pasando en otras partes del mundo en donde la epidemia va en una fase más avanzada. Y la verdad es que no somos ni excepcionales ni únicos, sino que todos los países han asumido decisiones de una naturaleza muy parecida, por ejemplo, los semáforos, por ejemplo, distintos tipos de medidas por industrias. Bueno, tan solo déjate interrumpo porque mañana Estados Unidos, los 50 estados ya regresan a una nueva normalidad, también diferenciados, los demócratas con muchas más restricciones todavía, los republicanos con una apertura mucho más fuerte. Y hay que decir que en todo el mundo existe este riesgo de los rebrotes, pero efectivamente no existe una receta mágica ni única, sino que esto es contingente y habrá que ir corrigiendo y mejorando durante la marcha en función de la evidencia de lo que esté pasando. Pero efectivamente tienes que equilibrar entre garantizar la salud de las personas, pero también el ingreso económico, porque como veíamos, las cifras de la pobreza también son otra cuestión que hay que tomar muy en cuenta. Claro, ahora sí, Veloz, creo que ya te oímos bien. Bueno, lo que yo decía hace un rato, el tema de las etapas es importante porque creo que ir por etapas te permite medir cómo está avanzando el tema. Efectivamente, lo que decía Alejandro hace un rato tiene todo el sentido del mundo. No es México el primer país que lo está haciendo, no es el único, Estados Unidos es el mejor ejemplo y tiene muchísimo más casos de los que tenemos nosotras y nosotros en este momento. Ahora, yo rescato algo importante de lo que se mencionaba respecto a la nueva normalidad y son las actividades económicas que se incorporan a ese tema de prácticas esenciales. Justo yo no creo lo que decían hace un rato, que las empresas, lo que va a pasar con las empresas, muchas empresas automotrices o muchas empresas de construcción, muchas empresas de manufactura, no se van a integrar a la nueva normalidad todavía. Nadie está hablando de eso todavía. Eso es un tema importante. Y me parece también importante decir que por primera vez parece que alguien que defiende las posturas del PAN está diciendo que el patrón paga, el patrón tiene la responsabilidad, cuando históricamente han sido las personas que se dedican a decir que los patrones no tienen ninguna responsabilidad y nunca están defendiendo los derechos de los trabajadores, y hoy sí les importan los derechos de los trabajadores. Me parece maravilloso y espero que sigan en esa línea de congruencia respecto a los derechos de las personas. También me gusta mencionar que justo creo que también lo que está haciendo importante el gobernador de Oaxaca es decir, bueno, si muchos de los municipios de Esperanza son de aquí, del estado, pues a lo mejor no empecemos a reabrir y no estamos en semáforo verde, según el gobernador están en semáforo amarillo, y tampoco es una medida que se implemente y que sea obligatoria de parte del gobierno federal. Simplemente creo que sí hay una coadyuvancia entre los estados y el gobierno federal, porque creo que es lo que va a permitir que se pueda estudiar mucho mejor cómo van los casos, porque la mejor manera para que esto funcione y para que el 1 de julio tengamos certeza mayor de cómo va a surgir la nueva normalidad para otros estados, son los estados en los que las cosas van un poquito mejor. Y creo que podemos basarnos en los ejemplos y en las experiencias de otros lugares. Sí. Creo que tiene que ser paulatinamente. A ver, Villagrán, ¿qué opinas después de haber escuchado la ronda de tus compañeros? Francamente, pues es que no sé, o sea, por ejemplo, Encinas me dice que México no es un islote, pero el presidente piensa que sí lo es cada que nos habla de términos económicos, que nos dice que pensemos aquí en cosas espirituales, en lugar de estar midiendo el PIB. No sé, y respecto a eso de la incongruencia que menciona Estefanía, bueno, yo cuando expongo aquí yo lo hago en términos personales y de acuerdo a lo que yo pienso. Yo creo que en este momento, si hay algunas industrias que están ejerciendo presión porque los entiendo, porque ya han tenido pérdidas millonarias, en este momento lo que nos tiene que mover es salvar vidas. Y lo que a mí sí me preocupa es muchos trabajadores que por no perder el empleo van a salir a trabajar y exponer su salud y no solo la de ellos, la de su familia también. Entonces yo sigo insistiendo en que no hay prisa en o sea, en el sentido de si la prioridad es salvar vidas, esperémonos y el 1 de junio analicemos si ya es posible que regresemos a esta nueva normalidad a la que le han llamado. No, yo creo que nos estamos adelantando, Genaro, y además nos estamos basando en decisiones tomadas con números falsos. A ver, ¿qué le contestas a eso, querido Alejandro? Decisiones tomadas en números falsos. Sí hay una urgencia, y no nada más es de México, hay una urgencia
por retomar las actividades económicas. En Europa lo estamos viendo también imágenes de las calles de Barcelona, sobre todo los malecones en Barcelona, pues con mucha gente ya ni siquiera tomando medidas de sana distancia como decimos en México. Estamos viendo también ya algunos parques en la ciudad de Nueva York también queriendo reabrir, algunas regiones de ese estado que es, digamos, el epicentro en Estados Unidos también ya reabriendo gradualmente. ¿Cómo lo ves y qué le contestas? Sí, rapidísimo, Genaro, que ellos empezaron antes. Los tiempos de México son distintos. Nosotros empezamos después, por lo que tendríamos que acabar después, no al mismo tiempo que las naciones que empezaron antes. A ver, Alejandro y luego Martín. Sí, que efectivamente faltan 12 días para que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia y no todos los estados, no todas las entidades van a regresar y no va a ser una normalidad como la de antes, sino que se van a tomar medidas drásticas para también garantizar la salud de los trabajadores y que el confinamiento no puede ser permanente, es una situación excepcional, pero eventualmente tendremos que regresar a nuestras vidas con nuevas medidas y con una nueva normalidad, pero esta situación no se puede prorrogar y hay que confiar en los análisis basados en la evidencia y en la ciencia y no en conjeturas, sino politizar este tema como suele ocurrir. Martín. Nada más 2 puntos. Yo creo que no es conveniente nunca comparar a este gobierno, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el de Donald Trump, porque el de Trump nunca se ha caracterizado por ser racional. Eso es lo primero. Lo segundo, la diferencia, aparte del tiempo, con todos los otros demás países, es que ellos están haciendo una cosa que se nos ha olvidado. Hace mucho lo decíamos, se llama pruebas y pruebas y más pruebas. No es cierto, de Estados Unidos precisamente lo que está haciendo no son pruebas. No, por eso dije Estados Unidos, no está haciendo pruebas. Por eso dije Estados Unidos no. Bueno, a ver, si quieres regresamos con este tema. Podemos tomar el tema de las pruebas también y lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Regresando a la pausa, porque ya viene el tiempo del corte. Regresando a la pausa, Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de Morena, propuso dotar al INEGI de facultades para revisar el patrimonio económico y financiero de las personas. ¿De dónde viene esta propuesta? ¿Es viable o no? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.